Seguimos viendo la estructura del Plan General Contable y en este vídeo vamos a ver la tercera, la cuarta y la quinta parte del mismo. En la tercera parte se analiza lo que son las cuentas anuales y en la cuarta y en la quinta parte por fin entra en lo que son las cuentas, las define y establece las relaciones que existen entre ellas. Vale, vamos a empezar viendo qué son las cuentas anuales y qué documentos componen dichas cuentas. Vale, podríamos definir las cuentas anuales como una serie de documentos contables que deben redactar las empresas al finalizar cada año o cada ejercicio económico y que constituyen el principal instrumento transmisor de información contable a las distintas entidades, empresas o personas que puede ser que estén interesadas en los resultados económicos y financieros de la empresa, ¿vale? Es decir, a los distintos agentes económicos y sociales. Las cuentas anuales están compuestas por 5 documentos, que iremos viéndolos a poco a continuación, muy por encima. ¿Vale? Y nada, estas cuentas anuales pues tienen una serie de normas que deben de cumplirse y es que deben redactarse con claridad, de forma que la información suministrada sea útil y comprensible. Tienen que mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación económica y financiera, así como de los resultados de la empresa, ¿vale? Y tienen que depositarse siguiendo la normativa en el registro mercantil. Vale, en cada una de las cuentas anuales, además de figurar los datos del ejercicio económico que se está presentando, deben figurar los datos del ejercicio económico anterior, ¿vale? De forma que nos va a permitir comparar la evolución. Aquí en la página Plan General Contable, ¿vale? Pues tenemos esta tercera parte que incluye las cuentas anuales, ¿vale? Con una serie de normas que afectan a la elaboración de las cuentas y con los documentos que la componen, ¿vale? Pinchando en cualquiera de estos enlaces podréis obtener más información. Bien, el primero que vamos a ver y que ya os suena es el balance de situación, ¿vale? El balance de situación lo que hace es que presenta la síntesis de las cuentas patrimoniales al final del ejercicio. Si os acordáis, las cuentas patrimoniales son todas las que están en los grupos del 1 al 5. ¿Veis? Si yo ahora pincho aquí en este enlace, la información es mucho más amplia. ¿Vale? Pues nos dice que debe contener, ¿vale? Este documento. Y si seguimos viendo esta página, pues posiblemente nos ponga la estructura del, del balance, cómo debe presentarse, ¿vale? Esto nosotros lo veremos en el último tema del curso que viene, ¿vale? Si estáis viendo esta asignatura como alumnos de técnica contable o en el último tema de este curso si sois alumnos de contabilidad y fiscalidad. Vale, bien, pues eso, el balance de situación es un resumen de las cuentas patrimoniales, mientras que el segundo documento, que es la cuenta de pérdidas y ganancias, pues este documento recoge las cuentas de gestión, es decir, un resumen de las cuentas de los grupos 6 y 7. Y en este documento lo que vamos a ver es si la empresa ha obtenido beneficios o ha obtenido pérdidas y desglosa de dónde provienen dichas pérdidas o dichos beneficios. Vale, luego estaría otro documento que se denomina la memoria, ¿vale? Y la memoria lo que hace es que amplía y comenta la información que está contenida en otros documentos que conforman las cuentas anuales, ¿vale? También tiene una estructura que debe cumplir y lo mismo, la memoria, si tenéis curiosidad, pues podéis pinchar aquí, ¿vale? Y aparece pues qué es y qué debe contener. Vale, los otros dos documentos que me faltarían y que por explicar y que componen las cuentas anuales son el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿vale? Que a su vez se divide en otros dos, el estado de ingresos y gastos reconocidos y el estado total de cambios en el patrimonio neto. Esta cuenta o este documento de las cuentas anuales básicamente lo que explica es eh, por qué se ha modificado el neto patrimonial o el patrimonio neto de la empresa. Y por último, el estado de flujos de efectivo pues nos informa de cómo ha ido evolucionando el efectivo en la empresa, ¿vale? Si la empresa tiene liquidez, si no tiene liquidez,
¿vale? De dónde proviene la liquidez, si con la liquidez que tiene la empresa, es decir, con el dinero que tiene en efectivo, le llega para hacer todos sus pagos a tiempo, ¿vale? Eso es una información también que es muy interesante. Lo mismo que he dicho antes, si tenéis curiosidad, ¿vale? Por ver o por obtener más información sobre estas cuentas anuales, pues podríais mirar aquí, por ejemplo, en el estado de flujos de efectivo, ¿vale? Aquí tendréis el enlace. Vale, para presentar las cuentas anuales, en función de una serie de criterios que debe de cumplir la empresa, ¿vale? Se debe de presentar de la forma normal o de la forma abreviada, ¿vale? La forma abreviada pues es una forma más sencilla en la que se incluye menos información que en la forma normal. Vale, para entender este cuadro, ¿vale? Lo tenemos que mirar por columnas, aunque esté esta fila aquí en medio dividiéndolo, ¿vale? Por ejemplo, una empresa cuyo valor del activo sea inferior a 4 millones de euros, que la cifra de negocios, es decir, que el importe de las ventas sea inferior a 8 millones de euros y que el número medio de trabajadores sea inferior a 50 como media, ¿vale? Debe presentar el balance en su forma abreviada, la cuenta de pérdidas y ganancias en su forma abreviada, la memoria en la forma abreviada también, y los otros dos documentos no serían obligatorios, es decir, no tendría por qué presentarlos. Si una empresa está incluida en estos requisitos de aquí, ¿vale? Tanto el balance como la memoria lo debe presentar en su forma normal, la cuenta de pérdidas y ganancias en la forma abreviada y en este caso el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo sí que tendría que presentarlos. Y por último, si la empresa se clasifica en este grupo, ¿vale? En el que el total de activos es superior a 11.400.000 euros, la cifra de negocios o de ventas supera los 22.800.000 euros y el número medio de trabajadores supera los 250, pues tendría que presentar las cuentas anuales en su forma normal y además estos dos últimos documentos serían obligatorios. Vale, para clasificar una empresa en este grupo, en este o en este, basta con que cumpla dos requisitos. Por ejemplo, una empresa que tiene 300 trabajadores, pero su cifra de negocios es inferior a 8 millones de euros y el importe total de sus activos no supera los 4 millones, ¿vale? Como está cumpliendo dos requisitos de estos tres que hay, tendría que presentar sus cuentas atendiendo a estos criterios de aquí, ¿vale? O sea, con que cumpla dos de los tres criterios, ya se puede ubicar en una de estas columnas. Vale. Bien, así acabaríamos la tercera parte, lo dicho. Si tenéis curiosidad y queréis seguir investigando, aquí tenéis toda la información necesaria. La cuarta parte incluiría el cuadro de cuentas, ¿vale? Y en la página del Plan General Contable lo podéis encontrar pinchando aquí, donde pone cuadro de cuentas. Vale, las cuentas, como hemos visto, se dividen en grupos, en subgrupos, en cuentas, en subcuentas y esto no lo había nombrado así hasta este momento, pero sí que lo había visto en algún ejemplo. Esto se denominaría cuentas auxiliares. Vale, por ejemplo, dentro del grupo 4, es el grupo en el que se incluyen los acreedores y deudores por operaciones comerciales, nos encontramos con el subgrupo 43, que es el subgrupo de clientes. ¿Vale? Voy a ir haciendo todos estos pasos a la vez aquí. ¿Vale? El grupo 4 de acreedores y deudores se divide en más grupos, ¿vale? Por ejemplo, el subgrupo 40, el 41, ¿vale? Y ahí encontramos el subgrupo 43. Dentro del subgrupo 43 nos encontraríamos con la cuenta 430. ¿Bien? Y a su vez, dentro de la cuenta 430 podemos diferenciar entre la subcuenta 4300 si el cliente es en euros, 4304 si es un cliente en moneda extranjera o 4309 si es un cliente que tenga facturas pendientes de formalizar. Cuando estamos llevando a la contabilidad real de la empresa, además tendríamos que diferenciar o crear cuentas auxiliares para cada uno de los clientes que tenemos en nuestra empresa, de forma que podemos asignar la cuenta 430-0001 para este cliente y la 430-0002 para este otro. En este caso, las cuentas
o las cuentas auxiliares las he creado de 7 dígitos, pero podían tener 8, 9 o incluso 10. Bien, como ya vimos en temas anteriores, las cuentas se clasifican en 9 grupos, de los cuales nosotros en este curso vamos a ver solo los 7 primeros, y se clasifican a la vez en cuentas de balance o cuentas patrimoniales, que son las cuentas que se incluyen en los 5 primeros grupos, y en cuentas de gestión, que serían las cuentas que se incluyen en los grupos 6, 7 y 8 y 9. ¿Vale? Bien, pues el plan general contable, además de establecer todas las cuentas, las subcuentas, los grupos y los subgrupos, lo que establece en su parte quinta son una serie de definiciones y relaciones contables. ¿Vale? Es decir, define qué es cada cuenta. ¿Veis? Aquí tenemos un ejemplo. Estamos en la cuenta clientes. Pues aquí estaría definiendo lo que es esa cuenta. Y además también establece los movimientos habituales de esa cuenta. Es decir, movimientos en el debe. ¿Cuándo se va a cargar la cuenta clientes? Pues la cuenta clientes se va a cargar o va a tener una anotación en la izquierda o en el debe, ¿vale? Cuando surja uno de estos motivos, ¿vale? Y además te dice cuál es la cuenta o cuentas, cuáles son las cuentas que acompañan a la cuenta 430, ¿vale? La cuenta 430 suele ir acompañada de la cuenta 700 o del grupo 70, la 437 o la 762, siempre y cuando el movimiento en la cuenta 430 va en el debe. Cuando el movimiento de la cuenta 430 va en el haber, ¿vale? Es decir, cuando estamos haciendo una anotación en esta cuenta en la parte de la derecha, aquí explica cuáles son las cuentas que pueden acompañar ese asiento, ¿vale? Pues, por ejemplo, porque el cliente nos haya entregado un efecto comercial o porque el cliente nos haya pagado, ¿vale? En efectivo o mediante una transferencia. Y aquí tendríamos más casos, ¿vale? Este ejemplo que hemos visto es exactamente el mismo que hay en los apuntes, ¿vale? ¿Veis? Aquí está como ejemplo la cuenta 430, en la que aparece la definición, en la que aparecen los movimientos en el debe de dicha cuenta, es decir, cuándo se carga y qué cuentas acompañan a la cuenta 430 en la parte del haber del asiento, y cuándo se abona la cuenta 430 y qué cuentas aparecerían en el debe de ese asiento. Y nada, con esto acabaríamos la explicación de este apartado. ¿Vale? En el siguiente vídeo vamos a ver qué son los principios contables, porque considero que es una información pues bastante interesante e importante de conocer. Vale, hasta el próximo vídeo.